Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran Dios del Todopoderoso, del Santo de Israel, del Dios vivo, del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que sopló aliento por nuestras narices y vinimos a vivir en su plenitud. Pídele a Él conforme a la necesidad de tu corazón y Él sea propicio en este tiempo a tus circunstancias. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Colosenses, carta enviada por el apóstol Pablo, bueno, y también por el hermano Timoteo. Estamos en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 3. La palabra de Dios dice así: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, esta mañana la palabra, la porción nos sorprende con algo maravilloso. Pablo nunca dejó de orar. Nunca creyó que ya había orado lo suficiente. Nunca pensó que ya no era necesario orar y que todas sus oraciones ya estaban en el cielo. Siempre tuvo un motivo de oración o varios motivos de oración. Y en este caso Pablo nos deja saber que él ha estado orando por los hermanos de Colosa. ¿Ora usted por sus hermanos en la fe? ¿O simplemente ora por su casa, por sus situaciones? ¿Sabe? Muchas veces nuestras oraciones son encadenadas, por así decirlo, encajadas, encuadernadas, metidas dentro de un cuadrado que no nos deja avanzar más allá, cuando solamente estamos pensando o clamando o orando en las circunstancias que nos rodean a nosotros. Es también importante clamarle a Dios para tener libertad y que esa libertad nos permita orar por los demás. Orar aún por personas que no conocemos. ¿Cómo es posible esto? Sí es posible. Pablo solo tenía referencias de la iglesia de Colosas. Solamente la conocía por lo que Epafras les había hecho saber a él y al equipo suyo. Pero Pablo está orando por Epafras, a quien conoce, y por los hermanos de la iglesia de Colosas que no conoce realmente. Sí. Así que Pablo, al expresar esto, dice que ha dado gracias al Dios Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene Pablo en esta carta es muy trinitaria. Habla del Padre y habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que vive orando por ellos, óigalo bien, desde el primer momento en que ellos adoptaron la fe en Cristo Jesús. Y al conocer del sentimiento puro que es esta iglesia,
tiene por todos los que sirven en la obra del reino. Pablo los llama los santos. Ninguno que realmente se haya enlistado en la fe, óigalo bien, se niega a predicar el evangelio. Por eso para Pablo, santos son aquellos que sirven en el reino. Son aquellos que se erigen, que se levantan como obreros, aquellos que han sido llamados y que aceptan el llamado de Cristo en su vida. Sí, esta era una iglesia que también amaba a los de la fe. No importaba si los conocían o no, pero el solo hecho de saber que se estaba en la fe, esta iglesia les amaba. Óigalo bien, vuelvo y le repito, Pablo oraba por una iglesia que no conocía. Sabía de ellos, pero físicamente no los conocía. Y esta iglesia también amaba a Pablo, a Timoteo, al equipo de Pablo, aún sin conocerlos. Sí, y esto es maravilloso, porque esta iglesia tenía clara la esperanza de redención en Cristo Jesús. Óigalo bien, sabían que Cristo rescataría a su pueblo y esperaban ese rescate, lo anhelaban, lo deseaban. Y por eso procuraban mantener comunión, se esforzaban muchísimo por mantener comunión, no solamente entre ellos, sino con ese líder que no conocían. Qué maravilloso esto, porque ellos no conocían realmente a Pablo, pero para ellos Pablo era su líder, para ellos Pablo era su ministro, su apóstol. Para ellos Pablo era su maestro en Cristo Jesús. Óigalo bien. Qué tremendo. Yo me sorprendo con esta palabra porque el mensaje a la iglesia de Colosas y lo que revela esta carta tiene que edificarnos de manera comportamental frente a aquellos que Dios ha colocado como autoridad en nuestras vidas. Esta es una iglesia que fue transformada. ¿Por qué? Fue transformada por el conocimiento de Cristo. Y esto es supremamente valioso, porque Pablo de una u otra manera deja saber que al conocimiento de Cristo no hay que agregarle nada en absoluto. No hay que agregarle nada en absoluto. Sí, solo hay que vivir la fe en Cristo Jesús. Y esta iglesia lo está viviendo. Pero sin duda alguna, donde hay esta fe simple, donde hay esta fe que no es producto del sincretismo religioso, donde hay esta fe pura, donde hay esta fe sana, limpia, siempre está el riesgo de contaminarse. Siempre hay quienes quieren contaminarla y desarraigarles, apartarle del conocimiento verdadero de Cristo y contaminarle. Por eso Pablo, tratando de preservar, en pro de preservar esta fe limpia, pura de los colosenses, de los hermanos de Colosa, les escribe esta carta, lo cual vamos poco a poco, conforme vamos estudiándola, iremos profundizando en ella. Pero ahora quiero centrarme en un personaje muy particular, Epafras. Epafras fue el hombre, el personaje, instrumento de Dios para levantar la iglesia de Colosas. Sí, había estado en Éfeso con Pablo, había aprendido la palabra, ya no fue el gran discípulo,
No fue, digámoslo así, en el nivel de Timoteo. No, simplemente alguien que recibió el mensaje, que creyó, y al trasladarse a su ciudad natal, sin duda alguna le compartió a los suyos el mensaje de salvación y estos creyeron. Así que Epafras no fue un doctor, no era un hombre académico, no era apóstol, simplemente alguien que creyó. Y por cuanto creyó, también llevó el mensaje de salvación, el mensaje de la fe a otros. Y he aquí algo que usted y yo posiblemente tenemos que tomar para nuestra vida. No podemos quedarnos simplemente sabiendo que Cristo es el Salvador, que Él murió por mí en la cruz y que derramó su sangre. Si has creído, si has recibido el mensaje de salvación, si estás caminando con Cristo Jesús, si tienes la misma esperanza que los hermanos de Colosas, eres responsable. Y esto lo entendió la iglesia de Colosas. Eres responsable de llevar a otros a la salvación, de predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Eres responsable de la salvación de la gente que te rodea. Estás llamado por el Señor a ser ese instrumento útil en las vidas de otros. Entonces viene la gran pregunta: ¿a cuánto les has compartido el mensaje de salvación en este tiempo? ¿Cuántos han creído? Mire, yo tengo que insistir en esto. Él no era pastor. Bueno, vino a ser pastor al predicarle la palabra a ellos, pero él no era apóstol. No era un personaje, no fue un personaje reconocido en la iglesia primitiva hasta que empezó a predicar el evangelio. Y prácticamente lo escuchamos, le reconocemos unas 2 o 3 veces en las cartas de Pablo, en toda la historia de la fe escritural. Pero entendió que era responsable, así como otros fueron responsables de predicarle el mensaje de salvación a él para que creyera y fuera salvo. Él también entendió que era responsable de la fe de la gente que le rodeaba. Doquiera que llegaba, predicaba el mensaje de salvación. Doquiera que llegaba, predicaba el evangelio de Cristo. En medio de las limitaciones teológicas que podía tener, en medio de las limitaciones escriturales, porque para este tiempo no existían evangelios escritos. No. Pero de lo poco que había recibido, del poco conocimiento que tenía de Cristo, de esto compartió a los demás. Óigalo bien, qué tremendo esto. Porque dice Pablo, ustedes han aprendido de Epafras. Sí. Y Pablo lo llama fiel ministro de Cristo. Qué tremendo esto. Y yo vuelvo a recordarle qué quiere decir la palabra ministro. Quiere decir embajador. El servidor. El servidor de los otros. Es en este caso el que es como, bueno, podemos transliterarlo al latín. Y entonces podemos hablar de la palabra vicario, el que reemplaza a, el que hace las veces de. Pero no en el sentido latino de la raíz que da origen a la palabra vicario.
No es presencia física igual. Es el quien lleva la vocería en lugar de, o reemplazando a, sin necesidad de ponerse en la dignidad o en la posición de esa primera persona, que en este caso es Cristo. Él vino a ser el mensajero, el heraldo, el emisario, el portador del mensaje de Cristo para esta comunidad. Y no se limitó simplemente a predicar el evangelio, sino a levantar la obra. Óigalo bien. ¿Cuál es la causa de que Pablo escribe una carta a los colosenses? Es que hubo un hombre, un joven llamado Epafras, amigo de Timoteo. Óigalo bien, que recibió el mensaje de salvación y no lo guardó para sí. Entendió que este mensaje tan precioso, tan poderoso, tan transformador, este mensaje de vida tenía que conocerlo la gente de su comunidad, su familia, sus amigos, su círculo inmediato socialmente hablando. Óigalo bien, para que así como él había sido transformado, para que así como él había creído y su vida había cambiado de cabo a rabo, también los otros creyeran y fueran transformados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Epafras debe ser el modelo para todo aquel que ha creído en Jesús. No tienes que ser apóstol. No tienes que etiquetarte como salmista. No tienes que ser evangelista. Si lo eres, gloria a Dios. No tienes que ser profeta. Si lo eres, qué bendición para la iglesia. No tienes que ser pastor. Y si lo eres, qué gozo en el Señor. Pero simplemente siendo siervo de Cristo, habiendo creído, puedes también, sin ser apóstol, sin ser profeta, sin ser maestro de la palabra, sin ser evangelista, sin ser pastor, puedes predicar el evangelio de Cristo a otros y llevar ese mensaje de salvación maravilloso y poderoso, para que así como tú has encontrado el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la redención, de la salvación, otros también lo encuentren y se participen de la misma esperanza gloriosa que tú y yo nos participamos. Déjate usar por el Espíritu Santo, como Epafras vino a ser ese instrumento útil en la vida de otros. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.